Hola a todos. Vamos a ver el tema 7.1, la evolución de la población y de las ciudades, de la sociedad estamental a la sociedad de clases. Durante el siglo XIX, la población española aumentó, como podéis ver en este gráfico. Las causas de ese aumento fueron la desaparición de determinadas epidemias, la mejora de la dieta y la expansión de algunos cultivos como el maíz y la patata. Sin embargo, la mortalidad seguía siendo superior a la media europea debido a las malas condiciones sanitarias y al impacto de las epidemias. De hecho, la mortalidad en España era muy superior a la media europea, incluyendo la mortalidad infantil. Así que la esperanza de vida en 1900 en España era tan solo de 35 años, cuando en otros países como Francia o Inglaterra superaba los 45. Movimientos migratorios. Hasta 1860 las migraciones internas fueron escasas, pero a partir de esa fecha la población inició un éxodo rural que supuso el aumento de la población urbana, especialmente en las capitales de provincias. El crecimiento más importante se dio en Madrid, centro político, y en Barcelona, que era el principal núcleo industrial y hacia donde se dirigieron los flujos más importantes de población. Sin embargo, estos movimientos migratorios interiores no siempre respondieron a la demanda de trabajadores en las ciudades, sino más bien a factores de rechazo originados en el mundo rural. En lo que se refiere a la emigración exterior, tuvo como principal destino Hispanoamérica, especialmente Argentina, México, Cuba y Brasil, y estuvo protagonizada por jornaleros que buscaban fuera el trabajo continuado que no podían encontrar en España. Los gobiernos no intentaron detener ese proceso, conscientes de la incapacidad del país para dar trabajo a todos. En lo que se refiere al desarrollo urbano, el aumento del tamaño de algunas ciudades obligó a derribar las murallas de origen medieval y a programar su ampliación con planes de reforma urbana, los ensanches. La transformación urbana supuso la apertura de avenidas y calles amplias, la construcción de estaciones de ferrocarril, el inicio del alumbrado público de gas y la construcción del alcantarillado. El rasgo más característico del ensanche es el plano endamero u ortogonal, con calles que se cruzan formando ángulo recto, como podéis ver aquí en este ensanche de Madrid. El ensanche era el lugar donde habitaba la burguesía. La inmigración hizo crecer los suburbios, donde los obreros se hacinaban sin infraestructuras y sin servicios. Al morir Fernando VII y establecerse en España un régimen liberal, aparece un nuevo tipo de sociedad que es la sociedad de clases. Esta sociedad se define por la igualdad de todos ante la ley, lo cual no quiere decir, evidentemente, que todos fueran iguales. La idea es que, teóricamente, todos los individuos parten del mismo punto y, según la capacidad de cada uno, la capacidad de enriquecerse, se define su puesto en la sociedad. En una sociedad de clases se pertenece a una clase u otra en función del dinero que se tenga, en función de la riqueza. Esa sociedad de clases puede dividirse en tres grandes grupos: la clase dirigente o clase alta, las clases medias y la clase baja o clase popular. A la clase dirigente pertenece la nobleza, las altas jerarquías del clero, del ejército y la administración, y la alta burguesía, es decir, los terratenientes, los banqueros, los grandes industriales. Se caracteriza porque es la clase dominante en política y porque vive en el lujo y la ostentación. Las clases medias son los pequeños propietarios rurales, los mandos intermedios del ejército, funcionarios, profesionales liberales de menor nivel, pequeños comerciantes y empresarios.
que se llame clase media no quiere decir que esté a la misma distancia de la clase dirigente que de la clase popular. En realidad, las clases medias estaban mucho más cerca de las clases populares que de las clases altas. Esto hace que sea una clase muy conservadora, muy recelosa de los cambios, porque viven con el perpetuo miedo a proletarizarse. Las clases populares están formadas fundamentalmente por campesinos y obreros. El campesinado supone el grueso de la población, vive al margen de los movimientos políticos porque pues prácticamente no hay comunicación con el exterior, casi no llega a la prensa y además la mayoría de los campesinos son analfabetos. Están completamente controlados por los caciques y también por la Iglesia. Solamente las crisis periódicas causadas por las malas cosechas y por el hambre lleva a los jornaleros a provocar disturbios. Los obreros o trabajadores fabriles se concentran en la industria textil catalana. Tienen unas condiciones de trabajo de jornadas de 12 o 14 horas, en condiciones insalubres, salarios muy bajos, trabajo infantil. Para que os hagáis una idea, la esperanza de vida de un obrero era de 19 años frente a los 40 de un miembro de la clase alta. En lo que se refiere a sus condiciones de vida, se establecían en barrios periféricos, con barracas, chabolas construidas sin ningún tipo de saneamiento, ni de estructuras, ni de servicios, no había iluminación, calles sin empedrar, no hay alcantarillado, y en cada chabola se hacinaban varias familias.